Existen ciertas fuerzas de atracción con distinta intensidad, pero eso no les voy a pedir que sepan. Vamos a citar nada más, ¿sí? Puente de hidrógeno, atracción entre dipolo, dipolo instantáneo, dipolo inducido, que son puentes entre distintas moléculas, ¿eh? Los enlaces covalentes son en distintos átomos, entre distintas moléculas, hablamos de fuerzas intermoleculares. Bueno, ¿hay alguna duda, alguna pregunta en relación a este tema? Bueno, vamos a, con estos 17 minutos que faltan para que termine la clase, vamos a seguir hablando un poco de la farmacodinámica de la absorción, ¿ok? Sí, con esto nosotros damos ya, dice, es muy complejo, dice Eliseo. Bueno, dice Evelyn, no entendí qué pasa cuando la polaridad cuando son más de dos moléculas. O sea, cuando son más de dos átomos, ¿ok? Vamos a dar un ejemplo bien básico acá en la pizarra. Sí, probablemente, sí, la unidad uno, la que dimos primero. Imagínense ustedes, tienen un perrito, ¿sí? ¿Ok? Tienen un perrito. Y ustedes a ese perrito le están transportando a otro lugar, ¿ok? Ustedes están haciendo una fuerza, ¿sí? Una fuerza para estirarle a ese perro, ¿sí? Esa fuerza, ¿en qué sentido va a ir? Es un perro mutante. ¿En qué sentido va a ir ese perro? Este es, vamos a decir, izquierda y esto va a decir, va a ir derecha. ¿Hacia qué lado va a ir el perro? Hacia la derecha, ¿verdad? Es decir, imagínense que esto es el hidrógeno y esto es el flúor, ¿sí? Y la fuerza va en este sentido. El enlace también va en este sentido porque nosotros tenemos más fuerza que el perro, ¿sí? Más electrones que el perro,
Entonces la fuerza va en ese sentido, la dirección en ese sentido. Imagínense, este es un enlace polar y el compuesto, como son solamente dos átomos, también es polar. ¿Ok? Pero imagínense que hay un tercero, una segunda persona, que le agarra al perro de su cola y le quiere llevar hacia la izquierda. Y tiene la misma fuerza que esta primera persona. ¿Hacia dónde va a ir el perro? ¿Mm? Neutro, exactamente, a ningún lado. Queda ahí en el medio. Ambos tienen una fuerza igual. Uno les tira hacia un lado, a sus electrones, el otro le tira hacia el otro lado. Entonces, como hay más de uno que está estirando, ¿verdad? A veces esa fuerza se cancela, ¿ok? Pero imagínense, sí, imagínense que fuese lo siguiente. Tenemos una persona que le quiere llevar hacia este lado y otra persona que le quiere llevar hacia este lado. A ellos les pregunto, ¿el perro va a quedar en posición neutra o va a moverse hacia un lado? ¿Mm? ¿Hacia dónde va a ir el perro? Va a ir hacia abajo, ¿verdad? ¿Sí o no? Exactamente, las fuerzas no se cancelan, van hacia abajo. Tiene una dirección. Por eso es que cuando los compuestos son angulares, las fuerzas no se cancelan, algunas veces se suman. ¿Ok? O sea, y nosotros tenemos la dirección es hacia abajo. ¿Ok? Entonces, en ese caso, un compuesto polar. Hay un ejemplo ahí tonto, pero más o menos eso es lo que sucede con las moléculas cuando son monoátomos, o sea, cuando son diatómicas o cuando tienen más de dos átomos. No sé si ahora quedó un poco más claro al menos. Ok. Bueno, nos quedan 10 minutos de clase. Esperen aquí. Bueno, ahí tenemos. Esto, lo de la polaridad no entra realmente en ninguna unidad, no corresponde a ninguna unidad. Pero si tuvieran que utilizar o si tuvieran que ordenar en alguna unidad, sería en la unidad 2. ¿Está bien? Y ahora sí iniciamos oficialmente la unidad 2, que es el estudio de la farmacocinética. La farmacocinética, entonces, es el proceso, o sea, estudia, digamos, los procesos que atraviesan los fármacos. Muchas veces me dicen, entonces la farmacocinética es lo que el cuerpo le hace al fármaco. Y la farmacodinamia es el estudio de lo que el fármaco le hace al cuerpo.
Y sí, se podría resumir así en forma simple. El cuerpo, desde el proceso de absorción, distribución, metabolismo, va procesando el fármaco y eso estudia la farmacocinética. ¿Ok? Hay veces que van a encontrar estas iniciales, ADME, 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 ¿ok? ¿Qué son las iniciales de estos procesos de farmacocinética? Administración, perdón, absorción, distribución, metabolismo y eliminación. Muchas veces en algunos autores hablan del ADME, ¿ok? No solamente de ADME, sino hablan de LATME. Incluyen un eh, quinto proceso inicial que está representado por la letra L, ¿verdad? Que significa liberación, ¿sí? Que básicamente también se describe en nuestro libro. Nuestro libro habla solamente de ATME, pero también describe el proceso de liberación, solamente que no le categoriza en un proceso especial. ¿Y qué es la liberación? Es lo que ocurre antes de la absorción. Es decir, nosotros cuando, por ejemplo, metemos un comprimido a la boca, cuando administramos un comprimido, el comprimido no va a absorberse de manera directa ni totalmente. El comprimido tiene la droga, pero no todo el comprimido se absorbe. No es que el comprimido llega al intestino y pasa directamente a la sangre. No, el comprimido pasa por un proceso de degradación antes. Se degrada, se desintegra, se forman partículas más pequeñas. Cuando bien son pequeñitas, se pueden absorber. ¿Ok? Entonces, ese proceso previo es lo que nosotros llamamos liberación. Y muchos libros hablan de ese proceso como una entidad independiente, otros le incluyen dentro de la absorción. ¿Ok? O sea, acá tenemos los procesos de farmacocinética. Administración, y que estudiamos también las vías de administración ya. Puede ser oral, pueden ser administración endovenosa. Después de administrar, ¿qué pasa con el fármaco? Se absorbe. Y la absorción, el proceso es similar en todos los tejidos, solamente que la velocidad va a variar. Es el paso a través de una membrana epitelial, que básicamente ahí depende de las propiedades del fármaco y de la membrana. La superficie de absorción, también un poco la vascularización, ¿sí? Las propiedades físico-químicas del fármaco tienen que ser de bajo peso molecular, liposoluble, tiene que ser apolar. Y luego de que se absorbe, la droga normalmente empieza a distribuirse. Imagínense, llega al intestino, pasa la sangre y la sangre empieza a pasar por todo el cuerpo. A medida que va llegando al hígado, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, se metaboliza. Hay veces que no se metaboliza en el hígado, sino en la sangre. Hay veces que se metaboliza eh, en el intestino. ¿Verdad? Existen varios órganos metabolizadores, pero principalmente es el hígado. Cuando ya se metabolizó, está preparado el fármaco para ser eliminado. Excreción. Estos procesos se describen en forma secuencial, uno después del otro. Pero la verdad es que llega un punto en donde todos estos procesos ocurren de manera simultánea, al mismo tiempo. Al mismo tiempo que se está absorbiendo, ya se está distribuyendo, se sigue absorbiendo, pero ya se está metabolizando, se sigue absorbiendo, se sigue distribuyendo, pero ya se está eliminando. ¿Ok? Y no siempre va a seguir esta secuencia también. Por ejemplo, hay vías de administración que no pasan por el proceso de absorción. ¿Por qué? Porque la absorción implica el paso a través de una membrana epitelial. O sea, de un lado de la membrana, a través de la membrana plasmática, hacia la sangre. ¿Sí? Eso implica la absorción.
La vía intravenosa no pasa por ese proceso. ¿Por qué? Porque directamente nosotros estamos administrando la sangre. Cuando llega la sangre ya se distribuye. Ese proceso de administración no lleva absorción. Por eso es tan rápido. ¿Sí? La vía intravenosa es muy rápida porque no tiene proceso de absorción, saltea el proceso de absorción. ¿Ok? Hay algunos fármacos, gente, que antes inclusive de llegar al hígado, antes de empezar a distribuirse inclusive, ya se empieza a metabolizar, ¿sí? Saltea muchas veces el paso de previa distribución antes de inclusive llegar al hígado. ¿Eh? Por ejemplo, eh, la adrenalina. ¿Mm? La adrenalina van a ver que es normalmente se administra por vía parenteral, por vena o por tejido subcutáneo. ¿Por qué no se administra por vía oral? Porque en el intestino tenemos enzimas que degradan la adrenalina, las monoaminoxiasas. Entonces, antes de que se absorba todo, inclusive ya se metaboliza y se elimina. Prácticamente no llega a la sangre. ¿Ok? Hay drogas que no necesitan metabolismo para eliminarse. Las drogas que son muy hidrosolubles llegan directamente al riñón y se eliminan sin necesidad de un metabolismo previo. O sea, no siempre vamos a tener esos ciclos. Inclusive, hay drogas que se eliminan, por ejemplo, por vía biliar, por la bilis, y al eliminarse vuelven a absorberse. A esto le llamamos circulación enterohepática. ¿Sí? Existen varias excepciones a este proceso, a esta regla. Exactamente, la distribución para los órganos diana, pero la distribución en general ocurre de manera difusa. Sí llegan a los órganos donde tienen que llegar, los órganos albo, los órganos diana, pero también llegan a otras zonas. ¿Ok? Pero básicamente esto estudia la farmacocinética. ¿Está bien? Bueno, creo que con esto es suficiente por hoy. Vamos a continuar la semana que viene. Eh, no sé si hay dudas, si hay preguntas. Si no, bueno, dejamos por acá. Seguimos el siguiente miércoles. Muy buena semana, que tengan una muy linda semana, un muy buen fin de semana. Pase